Antes que todo, agradecer la invitación que se nos hizo por parte de la Fundación Bosque Nativo para participar en la Semana del Patrimonio 2020. Nos invitaron a hablar sobre nuestro proyecto Casa Binder, que es un proceso de restauración que duró aproximadamente 2 años y que ya a fines del 2019 podemos contar con este proyecto finalizado en Puerto Varas. Este proyecto nace de la iniciativa de la empresa Altas Cumbres y Axis, que nos contactan como oficina de arquitectura para presentarles una propuesta de trabajo de intervención patrimonial para rescatar la casa. Ellos no querían que fuese solamente una intervención y arreglarla, sino querían buscar un trabajo que fuese más allá de solo una intervención de una construcción antigua. Para esto, nosotros como oficina de arquitectura le propusimos enfrentar la restauración de la Casa Binder en etapas. Esto significaba primero una etapa de estudio, de ver cómo estaba la casa y qué había que hacer para recuperarla. Segundo, una etapa de intervención, que es la etapa del proyecto y de la construcción. Tercero, se trabajó con la comunidad. Se invitó a vecinos a conocer la casa, se invitó a antiguos residentes de esta casa que nos contaran parte de la historia, de cómo vivían, de cómo se utilizaba la casa, para nosotros poder empaparnos de qué significa esta casa para la comunidad y además generar un registro historiográfico que quede respaldado en un texto, en un libro, para que sea compartido con la comunidad de Puerto Varas. En el tema histórico nos ayudó y fue parte del equipo Roberto Matusheim, historiador local. Participó con nosotros la Oficina de Patrimonio Sur, que son carpinteros experimentados en restauración de madera del sur de Chile. También fue parte del equipo un ingeniero alemán, Florian Klerigus, con mucha experiencia en el trabajo de la madera. Nosotros, como Oficina de Arquitectura, Naritel Bravo Arquitectos, para la construcción, la empresa responsable fue Axis, que además son propietarios de la casa. Por lo tanto, con este equipo se logró un muy buen resultado de la restauración de la Casa Binder. A continuación, les vamos a contar parte de la historia del barrio, del sector, con los textos que nos ayudó Roberto Matus. Vamos a contarles las características principales de la casa y cómo fue el proceso de intervención. Contexto histórico. Tanto Puerto Chico como Puerto Varas son 2 localidades que solo las separan 2 kilómetros de distancia, y podría pensarse que tanto sus habitantes como sus orígenes son similares. No obstante, su cercanía fue causal más de conflictos que de gratitudes. A pesar de ser este un apartado para entregar detalles puntuales de nuestra ciudad, es un paso inicial para comprender por qué se constituyó en el siglo XX Puerto Varas como centro de operaciones del lago Yanquihue y por qué Puerto Chico se vio destinado a ser un anexo más del primero. Para comenzar, tenemos que remontarnos a los inicios de la colonización en el Yanquihue, identificando de esta forma 2 períodos claves. El primero ocurrió en 1852 con la llegada de los primeros colonos de origen germano. Comenzaba en Melipulli la colonización en el Yanquihue. Claro que las necesidades básicas nuevamente premiaban a los inmigrantes. Sin embargo, luego de sortear un lugar donde cobijarse y la construcción de los primeros astilleros, se comenzó a oficializar la construcción de una senda a la tan anhelada Costa Lacustre. La evidencia que entregó Pérez Rosales nos señala cuán dificultoso y tortuoso debió ser la llegada y vida diaria de los colonos durante los primeros años. La pequeña senda entre Puerto Montt y Puerto Chico logró crear el primer lazo para el poblamiento de la laguna. La primera característica de los colonos llegados a Puerto Chico era entonces su religión, protestante. En segunda instancia fue la educación, que se hizo presente con un establecimiento. En abril de 1858, el presidente de la República, Manuel Montt, firmó el decreto para la construcción de la escuela, aunque esta no tendría características claras de ser estatal, ya que más que una iniciativa del Estado fue una petición de los primeros colonos de aquel pequeño poblado y ante la falta de financiamiento se solicitó el apoyo estatal.
Es por ello que se consideró este hecho como el primer hito del colegio alemán en Puerto Chico. Siendo estas dos características fundamentales para comprender los primeros avances de Puerto Chico, se agrega el nivel de progreso que alcanza el sector oriental, que logra albergar una cantidad considerable de instituciones de diversa índole, como la Subdelegación de Puerto Varas creada en 1859, además ostenta una oficina de correos, la fábrica de envases de Godofredo Heim, construida en 1875, la empresa de teléfonos Yanquihue, única en la provincia y que lograba unir todo el sector sureste del lago, la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, el Hotel Yanquihue, que albergaba principalmente a las autoridades gubernamentales y turistas, junto con la creación del Club Alemán en 1885, funcionando en este mismo establecimiento, más la creación de viviendas particulares aledañas al lago con sus respectivos muelles que sumaban 4 solo para Puerto Chico. Finalmente, todo aquel que quisiera ir hacia el norte, ya sea hacia Puerto Octay, incluso Osorno, debió pasar por Puerto Chico. En 1864, es decir, 12 años después de la llegada de los primeros colonos al astillero de Melipulli, habían 2 casas en Puerto Grande, actual Puerto Varas, que según el sacerdote jesuita Eduardo Tampe documenta, eran de un señor de apellido Uribe y el colono Fernando Bittner. Visto esto, solo se puede reconocer la existencia de un muelle, de propiedad del colono Bittner. Durante los años posteriores, todo el centro de operaciones, tanto comunicacionales como de transporte y gubernamentales, serían de Puerto Chico. No obstante, uno de los primeros antecedentes que hicieron crecer a Puerto Grande fue la llegada de una gran cantidad de inmigrantes católicos, especialmente a partir de 1860, primero provenientes de Westfalia, entre 1862 y 1864, luego de Bohemia, entre 1873 y 1875. Algunas de las 36 familias westfalianas llegadas a Puerto Grande serán de relevancia histórica para la construcción y el progreso de la ciudad. Distinguimos a la familia Schwerter, Klenner, Ricke, Rebain, Werner y Bram, entre otros. Frente a la llegada de los nuevos inmigrantes, Puerto Varas comenzó a tener la preponderancia necesaria a nivel lacustre. En 1870, los padres jesuitas iniciaron la construcción de un templo, el cual se terminó en 1872 y se encontraba ubicado en lo que hoy es la Plaza de Armas. Finalmente, el primer indicio de la gran influencia de Puerto Varas fue cuando se dictó en 1891 la Ley de la Comuna Autónoma, en donde Puerto Varas, incluyendo en esta denominación a Puerto Chico, pasó a formar parte de la comuna de Frutillar y 6 años más tarde, en 1897, recibió el título de villa. Sin embargo, el gran cambio ocurrido en la villa fue la llegada del ferrocarril, transformando y reasentando totalmente el pueblo en una ciudad naciente, mirando a través de su estación de trenes los mercados de Concepción, Valparaíso y Santiago, terminando con la hegemonía del camino terrestre hacia Puerto Montt como paso obligado en Puerto Chico. El barrio Estación. El origen del barrio Estación probablemente se remonta a décadas anteriores a la llegada del ferrocarril, con las primeras hijuelas entregadas a colonos germanos. Sin embargo, la unión de familias colonizadoras por medio del matrimonio conllevó a que hacia inicios del siglo XX las familias predominantes sean la Decher y Klenner, hoy nombres articuladores de los ejes viales del barrio. Es necesario destacar que la idea de barrio Estación nace luego de la llegada del tren. Todo esto gracias al donativo que la familia Decher realizó a Ferrocarriles del Estado. La estratégica ubicación de la estación permitió que el centro neurálgico de la naciente villa sea Puerto Varas, en desmedro de los orígenes históricos en Puerto Chico. Tanto el comercio como las viviendas, los hoteles y las instituciones estatales como correo, teléfono, municipalidad, entre otras, privilegiaron a Puerto Varas por sobre Puerto Chico, olvidando su destacada participación antes conseguida. Siendo entonces Puerto Varas una ciudad consolidada, ahora no solo poseía el tráfico de cabotaje ni la trascendental posición en la ruta hacia la Argentina, sino que también se hizo dueña de la estación de trenes que la conectaba directamente a nuevos mercados nacionales. Este planteamiento fue ampliamente respaldado por los datos arrojados por el censo entre 1907 y 1920, donde la población incrementó estratosféricamente desde 867 habitantes hasta los 2.067 habitantes respectivamente. La familia Binder. Esta vivienda tiene originalmente un uso habitacional.
siendo construida durante la década del 20, gracias a los títulos de propiedad alojados en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, podemos asegurar que la vivienda tiene como primeros propietarios a la familia Binder, en especial a los hermanos Fernando y Alfredo Binder, quienes crean la sociedad Binder Hermanos, un 29 de junio de 1926 ante el notario de Yanquihue. La vivienda tuvo una profunda relación con la actividad comercial de la sociedad. La ganadería fue siempre el centro de atención de los hermanos Binder, quienes se posicionaron en el sector alto de la antigua villa de Puerto Varas. La ubicación no fue fortuita. La cercanía y vinculación con la estación de ferrocarriles favorecieron fuertemente el negocio, creando así la Feria Puerto Varas, que se publicita ampliamente en los periódicos locales, teniendo registro gráfico en El Faro de Yanquihue el año 1922. Hecho que no deja de ser llamativo, ya que el registro oficial de inscripción de la sociedad Binder Hermanos corresponde a 4 años más tarde. El inmueble fue utilizado como centro de operaciones de la feria ganadera, a metros de la estación de ferrocarriles. Lo único que la separaba era la calle Decher. Quienes la habitaron señalan que era utilizada por el administrador de la feria, el cual gestionaba todas las labores propias del rubro. No es de extrañar que el majestuoso balcón de la vivienda esté dirigido a la estación de ferrocarriles. Así, el flujo constante de animales comenzaba en los campos aledaños a la ciudad. Mucho vacuno podría venir por arreo desde la cordillera, con viajes de más de una semana, teniendo como ejemplo a las localidades de Cochamó y Puelo, también desde Ensenada y toda la franja oriental del lago Yanquihue. Aquí, la navegación lacustre fue clave en el acercamiento del ganado, pero también estaban los fundos cercanos como los de Paraguay Grande, el Desagüe y el Arrayán, todos ellos de propiedad de los hermanos Fernando y Germán Binder Grote. Una vez en el lugar, el vacuno pastaba en las cercanías de la vivienda, en especial hacia el sector norte, donde las verdes pampas prevalecían y se organizaban los detalles para la feria del día miércoles, día que se mantiene hasta la actualidad. Diríamos que es una tradición que está próxima a cumplir 100 años. Luego de las respectivas transacciones, el vacuno tenía regularmente 2 destinos: el matadero, que se encontraba a pocas cuadras de la feria, o se enviaba a los mercados del norte, especialmente Santiago, para lo cual la feria siempre debía arrendar vagones a la empresa de ferrocarriles del Estado. Incluso los hermanos Binder vincularon la feria con la estación de ferrocarriles por medio de líneas férreas de arrastre particulares, de las cuales hoy no hay registros. Según Esilda Muñoz, esposa de quien fuera administrador de la feria en la década del 70, don Leopoldo Castro Recabarren, la vivienda siempre tuvo un uso habitacional, sin embargo, con modificaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la habitación matrimonial tenía vista al oriente, por donde se observaba el ingreso del ganado. En algún momento se une al primer piso, con lo que sería un comedor para los empleados, el cual tenía una escalera independiente por el norte. Este espacio estaba vinculado con las galerías, las cuales miraban hacia el Cerro Filippi, y posterior a ellas se encontraban las bodegas. El trabajo en la feria no era fácil. Don Armando Castro, hijo de Leopoldo Castro Recabarren, nos señala que su padre trabajó 19 años en la Feria Tattersall, desde 1963 hasta 1982, y por consiguiente habitó durante la misma cantidad de años la vivienda. El trabajo era demandante, especialmente los días previos a la feria. Su padre tenía la gran particularidad de vivir en su lugar de trabajo, lo que favorecía su cercanía con la familia, pero también lo obligaba a estar presente ante cualquier eventualidad. Recordaba que como familia muy poca relación tenían los hijos con la feria, a excepción de su hermano Leopoldo Castro Muñoz, quien sigue vinculado al rubro ganadero. No se podía jugar en los corrales, y por tal razón la vivienda se encontraba dividida por un cerco. Curiosamente, la historia de la vivienda se une con sus habitantes, ya que un hito relevante fue el cambio de dueños. Se presume, según los registros del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas, que la empresa Tattersall comienza sus operaciones en la ciudad lacustre un 6 de noviembre de 1964, cuando realiza la compra de la Feria de Puerto Varas Limitada. Esto se une con lo relatado por don Armando Castro, quien señala que su padre llega a la vivienda en 1963, trasladado desde Osorno por la misma empresa, y luego de 19 años de permanencia, la familia Castro Muñoz debe dejar el inmueble, ya que éste dejaría de ser habitacional y pasaría a cumplir labores comerciales, en especial de oficina. Propietarios, familias, ganaderos y miles de cabezas de ganado pasaron por la historia de la cuadra Binder. Así, luego de casi 8 décadas, la vivienda
sufrirá un gran cambio en uso y estructura. En el año 2002 nace el proyecto Universidad de Puerto Varas. Por primera vez, la ciudad tendría un recinto de educación superior. Esto provocó la redistribución de los espacios interiores, ahora con un destino estudiantil. Mientras que en el patio norte se crearon salas de clases y oficinas administrativas, el proyecto educacional termina rápidamente 3 años más tarde, luego de perder el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Finalmente, la vivienda incluso fue utilizada como gimnasio. No obstante, el poco uso que se le dio durante casi 10 años conllevó al deterioro de la misma, provocando que la fachada perdiera piezas importantes, como parte del balcón, algunas tejuelas y la destrucción de ventanas. Sin embargo, aún se mantiene viva la historia de quienes la habitaron y siendo ejemplo de la Escuela de Carpinteros del Sur, con la fiel mezcla de conocimientos germanos y chilotes, quienes lograron erigir un inmueble que está próximo a cumplir 100 años de temporales movimientos sísmicos, incluyendo el más grande registrado por la humanidad y que en definitiva es parte de un rincón único de la historia de la Nor-Patagonia chilena, aquella historia de vaquianos y arrieros, vapores y trenes, fundos y ganaderos que espera continuar albergando memorias. Emplazamiento de la Casa Binder. El barrio Estación no ha estado ajeno a las transformaciones urbanas que ha sufrido Puerto Varas en los últimos años. Este sector de la ciudad está en un proceso de renovación que se debe principalmente a que el centro de la ciudad se ha extendido hacia la primera terraza. La cercanía del barrio Estación al centro histórico ha permitido que se desarrollen nuevas viviendas, equipamiento hotelero y oficinas principalmente. Se ha respetado y conservado la arquitectura de los años 30. Las construcciones, que en su origen estaban relacionadas al desarrollo del ferrocarril, se han rehabilitado y restaurado para recibir a las nuevas necesidades de la ciudad. El creciente interés por este barrio y por el deseo ciudadano que el tren interurbano vuelva a ponerse en funcionamiento ha generado propuestas de interés comunal que van desde generar una red de parques conectados con el Cerro Filippi a una renovación completa de la antigua estación. La empresa privada ha sido la gran gestora de darle un nuevo impulso al barrio Estación. Características constructivas de la Casa Binder. Este inmueble pertenece a la segunda etapa de expansión de Puerto Varas, que se desarrolla en torno a la llegada del ferrocarril a la ciudad. Esto es entre los años 1925 y 1935. Los inmuebles de esta época se caracterizan por tener influencias neogóticas y su composición espacial se basa en volúmenes intersectados de manera perpendicular. La estructura es un sistema clásico de post and beam, apoyado sobre un zócalo perimetral de hormigón y apoyos independientes ordenados uniformemente que reciben las vigas maestras. Esto genera una plataforma que recibe los paramentos verticales de la casa. Respecto a las fundaciones de la casa, es un zócalo perimetral de hormigón que contiene un relleno compactado que nivela el terreno en su interior y sirve de base para la instalación uniforme de los apoyos de hormigón. Es un zócalo de 1.35 metros de altura y de un ancho variable, con base de 45 centímetros y en la parte superior 20 centímetros. Cumple la función de contención y transmisión de cargas al suelo. Los apoyos, en su mayoría, son dados de hormigón de 40 centímetros de arista y reciben las vigas maestras simplemente apoyadas. Las vigas maestras del piso son de madera de ulmo, de sección 8 pulgadas por 8 pulgadas, de 5 metros de largo. Cuando se analizaron, se encontraron en buen estado y se observaron algunos puntos con presencia de xilófagos. Para esto, se recomendó tratar la totalidad de las piezas con productos para eliminar los focos de insectos xilófagos. Las distintas intervenciones que hubo en la casa afectaron la estructura, permitiendo que el agua lluvia entre en contacto con algunas zonas del envigado maestro, provocando pudrición de piezas de madera. Las ventilaciones perimetrales existentes en el zócalo permiten que el espacio entre el nivel del terreno y las vigas de madera se mantenga ventilado. Esto ayuda a que las piezas estructurales se mantengan en un buen estado de conservación. Durante el estudio, se observó que el envigado de piso se compone en su totalidad de piezas de madera de sección de 3x8, que varían en su orientación según las vigas maestras, generando un diafragma estructural. Algunas de estas piezas fueron afectadas por el ingreso de agua lluvia, generando focos de pudrición. Mediante el uso de nivel láser, se determinó que la estructura de piso se mantuvo nivelada, existiendo una diferencia de milímetros entre un extremo y otro. Se reforzó el envigado
por asentamientos diferenciados que tuvieron algunos apoyos de hormigón. Respecto a la estructura de los muros y sus paramentos verticales de la casa Binder, es un sistema de pilar y vigas, post and beam, que se caracteriza por tener piezas de escuadrillas similares unidas mediante ensambles. En este caso, las piezas que lo componen son principalmente piezas de madera de 4x4 y 4x6. No se identificaron focos significativos de xilófagos, pero sí hubo intervenciones en la estructura. Tabiques completamente eliminados que afectaron el envigado superior. Tabiques reemplazados por marcos metálicos que debieron evaluarse con cálculo estructural. Vanos eliminados y otros nuevos donde se cortaron pies derechos y diagonales. Pies derechos cortados completamente y reemplazados por muro de hormigón y con mucha presencia de humedad. Radieres exteriores en contacto con base de los paramentos verticales. Eso provoca una presencia de humedad y permite que se pudran las piezas. Se recomendó que en el desarrollo del proyecto de intervención se mejore y refuerce el sistema estructural, agregando piezas eliminadas y otras que aporten al sistema solidario de la estructura de madera. La estructura de cubierta se compone en su totalidad de piezas de 3x6 pulgadas. Las piezas se amarran a los paramentos verticales mediante ensamble de media madera con enganche, lo que permite que la estructura trabaje en conjunto. La cubierta existente es la original de la casa y el avanzado estado de deterioro de las latas provocó filtraciones que se identificaron con focos de humedad en el estretecho. La totalidad de la casa se encuentra revestida por tejuela de canto redondo pintada, excepto en el tímpano de la fachada principal, donde se observa revestimiento tipo board and batten o revestimiento inglés. La zona de la galería, en el primer nivel, se encuentra revestida por entablado vertical, pero es una zona intervenida no original. Se realizó un decapado de pintura mediante calor para llegar al color original de las fachadas y las molduras, dando como resultado color crema como original y un celeste lavado en puertas. Los salones del primer nivel se componen por un zócalo de madera machembrada vertical y en la parte superior machembrado vertical de mañío o laurel y sobre este papel más arpillera pintado. Los separa una moldura de madera en la totalidad de los recintos. En las habitaciones del segundo nivel se observan restos de haber estado revestidas por arpillera más papel pintado y en otras zonas en intervenciones posteriores se utilizó el forro de laurel como revestimiento. El piso de la casa es de lingue de 1,5 pulgadas de espesor en todos los recintos y el cielo de madera machembrada pintada que en algunos recintos se ha retirado y se ha utilizado como revestimiento vertical. Como conclusión del estudio de estado de conservación, el inmueble se encontró en buen estado, la estructura se evaluó como recuperable en un alto porcentaje y no existían deformaciones en los paramentos verticales. Sí se observó que habían focos puntuales de humedad que debían repararse, debía reforzarse la estructura y reincorporar tabiques y piezas eliminadas y se recomendó el uso de productos para eliminar los insectos xilófagos. El proyecto incorporó el concepto de protección por diseño. Esto significa eliminar muros y radieres que estén entregando humedad a la estructura, proteger las bases de los pilares exteriores para que no estén en contacto directo con la humedad, mejorar el concepto estructural del edificio incorporando conectores metálicos, aislaciones térmicas y ventilaciones necesarias para evitar condensaciones. Las soluciones propuestas van en función a la estanqueidad y aislación de los paramentos verticales y cubiertas. El concepto de restauración de la casa Binder fue utilizar los mismos materiales y sistemas constructivos originales. Además, dejar algunos tabiques sin revestir para poder mostrar cómo es la estructura por dentro. Desde nuestra experiencia, creemos que en los trabajos de restauración se debe poner en valor la obra original y la propuesta de intervención arquitectónica debe ser lo más sutil posible, sin intentar modificar una construcción que tiene un tremendo valor y ya está en el colectivo de la gente. La arquitectura original debe ser la protagonista. La vivienda mantiene por fuera su volumen original y el revestimiento de tejuela de alerce. Solo se reemplazaron las que estaban dañadas. Lo mismo se realizó con las piezas interiores y estructuras que estaban podridos o habían sido eliminadas. En sus fachadas
se puede observar la tejuela en su color original y se destacaron con color los elementos arquitectónicos más interesantes de la fachada, los marcos de las ventanas, el balcón que mira hacia la estación de ferrocarriles y el portal de acceso. Para esto se trabajó con un equipo de carpinteros especializados en restauración que se han capacitado y especializado en la antigua técnica de construcción chilota, que por muchos años solo se aprendía a través de la experiencia y tradición oral. Ellos se han encargado de recuperar este oficio que estaba casi extinto. Estos carpinteros trabajan en base a ensambles y empalmes de madera, tratando de usar la mínima cantidad de clavos, una técnica constructiva que en inglés se conoce como post and beam. También se incorporó al equipo un profesional alemán con experiencia en el trabajo de madera. Con esto se logró tener una visión integral de cómo enfrentar el proyecto de restauración para llegar a un resultado óptimo. El concepto arquitectónico interior de la restauración de la Casa Binder fue mantener la misma distribución original de la casa, pero transformándola de un carácter habitacional a un carácter de oficina y espacio público. Esto significa cambiar el concepto de espacios cerrados, como es en una casa, a espacios más permeables, más abiertos, para darle un carácter moderno. Se utilizó paños vidriados interiores para dejar pasar la luz entre los tabiques y poder tener amplitud visual de todo el conjunto interior. Se mantuvieron revestimientos, se destacaron maderas que estaban anteriormente pintadas, ahora dejándolas en su color original. Además se trabajó con especialistas en diseño interior, con fotógrafos y también con especialistas en iluminación para dar un carácter especial a los interiores de la casa. Actualmente la Casa Binder es utilizada por 2 empresas, pero además existe un espacio multiuso donde se desarrollan exposiciones artísticas, charlas y se puede visitar para conocer cómo quedó la casa, la intervención arquitectónica que se hizo, la recuperación de todos sus elementos arquitectónicos y además poder conocer el patio de la Casa Binder con árboles añosos.